Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Bueno, y en un contexto en el que estamos sufriendo una inflación y que todo aumenta, pocas cosas han aumentado más que la nafta, que el combustible a lo largo de este año. Y este tema tiene mucho que ver también con la discusión sobre la nueva ley de abastecimiento, que ya tiene media sanción del Senado. ¿Por qué? Porque la última vez que el gobierno de Kirchner aplicó la vieja ley, la anterior, fue justamente a una petrolera, cuyo presidente, Juan José Aranguren, fue el de los primeros empresarios en criticar públicamente al gobierno y ahora está diciendo que algunos de sus colegas, que ahora también lo hacen, quizás reaccionaron demasiado tarde. Aranguren está aquí con nosotros esta noche y vamos a estar conversando con él de la ley de abastecimiento, del precio del combustible, de la energía en general en la Argentina y Vaca Muerta. Vamos a hablar también de lo que pasó en el Senado con esta media sanción, nuevamente un debate alrededor de la presencia de Amado Boudou presidiendo la sesión. Está con nosotros Mario Cimadevilla, senador de la Unión Cívica Radical, que es además integrante del Consejo de la Magistratura, porque una vez más, y van 17 los pedidos ya de juicio político contra Norberto Ollarvide, el juez de 7 vidas, no sé cuántas tiene ya Ollarvide. Vamos a hablar de la última causa en la cual sus superiores son los que lo denuncian y le piden el juicio político. Vamos a hablar de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios, las que se conocieron y las que no se conocieron por aquellos que no acatan la ley y no las difunden. Y de los conflictos de interés, ¿por qué tanto negocio privado simultáneo con el ejercicio de la función pública? Quédense ahí, 20 segundos de presentación y enseguida nos sentamos a charlar con Aranguren. Bueno, Juan José Aranguren es presidente de Shell Argentina. ¿Cómo va? Muy buenas noches. Buenas noches, María. ¿Por qué ha dicho que otros empresarios, a su entender, se han acordado un poco tarde, reaccionaron tarde? Bueno, fue una expresión objetiva de lo que creo que ha pasado en los últimos años. Creo que es importante cuando uno considera que algo hay que modificarlo, hay que cambiarlo, hay que hacerlo mejor, hay que decirlo. Y callarlo no creo que ayude al diálogo democrático. Y ahora parece que está pasando exactamente lo contrario, porque escuchamos en las últimas horas a Méndez, el titular de la Unión Industrial Argentina, comparar el Congreso Nacional con los tiempos de la dictadura, ¿no? Lo cual parece un exceso. Creo que fue un equívoco, un exceso, a lo mejor está presionado, no creo que tenga mucho que ver. Los representantes del pueblo que están en el Congreso fueron elegidos justamente por el pueblo de la nación, así que tomémoslo como un exceso nada más. Ahora, dejando de lado eso, el origen del conflicto, del enfrentamiento que tuvo usted como presidente de la compañía con el gobierno de Néstor Kirchner en aquel momento tuvo que ver justamente con que le aplicaran a Shell la ley de abastecimiento, ¿no? Bueno, no necesariamente. Primero empezó con un boicot en el año 2005, en marzo del 2005, cuando Shell habíamos decidido, después de que el petróleo crudo aumentara un 10% en dólares, pasó de 50 a 55 dólares, la compañía dentro del marco regulatorio vigente tomó la decisión de aumentar las naftas 2,7% y 4,3% el gasoil. Eso aparentemente no fue del gusto del señor presidente y por eso convocó un boicot. Que no había que comprarle ni una lata de aceite. Exacto. Él dijo en Lo su gracioso momento de todo esto es que en ese momento existían retenciones pero mucho más bajas y por lo tanto aquel que exportaba tenía una rentabilidad mayor que vender en el mercado interno. O sea que ese año que nuestras ventas cayeron un 10-15% aproximadamente, lo que no vendimos en el mercado argentino se exportó y la rentabilidad de la compañía mejoró. O sea que lo beneficiaron. A Shell sí, los que sufrieron, a pesar de que le dimos un apoyo financiero, fueron las pymes, aproximadamente 600 las que venden los combustibles en las bocas de bandera Shell. Y después las multas de Moreno sí Eso sí vino en el 2006-2007. Moreno implementó una resolución, la 25 en el año 2006, que creemos nosotros que es ilegítima, basada en una ley, la 2680, que era una ley que se había dado por facultades delegadas y que estaba
no vigente en ese momento y en todo caso podemos discutir su constitucionalidad. Que era la de abastecimiento. La ley de abastecimiento del año 74, la que ahora se está modificando, lo que ayer el Senado aprobó, o esta mañana el Senado aprobó la modificación. Nos impuso 23 multas de 1 millón de pesos cada una en el año 2006, otras 60 en el año 2007 y de esas 60 en 54 casos pidió pena de prisión para el presidente, para mí. Bueno, eso lo discutimos en la justicia y es el día de hoy que he sido absuelto en las 54 causas y desde todas las multas, ya 37, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la compañía, o sea que tampoco hemos pagado ninguna multa porque consideramos que lo decidido por el secretario era ilegítimo y así lo demostró la justicia. Ajá. ¿Y ahora qué está pasando con el combustible? Porque el aumento está por arriba de cualquier número posible de inflación, digamos 40% en un año. Es similar a lo que podíamos haber discutido en el año 2005. Creo que nadie se acuerda que desde el 1 de enero de 1999, cuando se desreguló el mercado de los combustibles, el precio del petróleo crudo en la Argentina se determina en dólares. Es decir, el productor del petróleo crudo le vende al refinador, y en este caso nosotros somos compradores del 99,9% porque no tenemos producción propia. Lo compramos a un precio que está determinado en dólares. Por lo tanto, si hay devaluación en la Argentina, tenemos que pagar más pesos por un mismo valor en dólares del petróleo crudo. En el último año, septiembre a septiembre, si nos recordamos, el tipo de cambio en septiembre del 2003 estaba en 5 pesos con 70, hoy está en 8,41, eso ya representa un 50% de incremento. Claro, pero el valor referencia puede ser $1 el litro, ¿no? Depende, no, ese es un valor que se toma como una referencia internacional. Pero también hay que tener en cuenta la cantidad de impuestos. Ustedes importan a precio de dólar oficial, o sea que el dólar oficial es 8,40, con lo cual en dólares oficiales, que es lo que ustedes usan, lo que pagan para importar, está muy por arriba del dólar el litro de nafta hoy en la Argentina. Primero que cuando nosotros importamos, después cuando se vende al público, el combustible tiene una carga impositiva importante. Del precio que el público paga, en el caso específico del gasoil, dentro de ese precio hay un 45% de aumento y en el caso de las naftas un 49% de aumento. Entonces, si las naftas este mes aumentaron un 4% aproximadamente, 2% va para la petrolera y 2% es carga fiscal que va a los distintos fiscos, nacional, provincial y municipal. Ahora, ¿cómo ven ustedes la gestión de Galucho? Pues daría la sensación que a partir de la estatización de YPF y la llegada de Galucho, el gobierno levantó la pata del freno que había estado usando Moreno cuando les puso el año pasado precios topes. Bueno, y eso se ve reflejado en que todas las compañías han estado subiendo los precios, bueno, ¿no? Yo creo que a partir de tomar participación concreta en el 51% de la compañía, la Administración Nacional se dio cuenta de cuál es la realidad económica de una compañía petrolera. Y en el caso particular de YPF, que tiene necesidad de financiamiento para poder revertir la caída de producción de petróleo crudo y gas, una forma de financiarse es a partir del bolsillo de los consumidores y por lo tanto refleja lo que antes no hacía, el real incremento de sus costos en el precio de los combustibles. ¿Usted no cree que haya sido tan mala la gestión de Repsol con YPF o es un competidor en todo caso? Yo creo que uno de los motivos por los cuales Repsol ha sido expropiado es porque la gestión fue una gestión que estaba por fuera de lo que son los cánones en los que se tiene que manejar una compañía petrolera. Yo recuerdo que esa misma administración, cuando antes de ser expropiada la compañía, se le vendió, digo la palabra vendió, pero es un eufemismo, el 25% de la compañía a un experto de mercados desregulados, se lo hizo a los esquenazis, se lo hizo garantizándole durante 10 años remitir dividendos por el 90% de la ganancia anual. En una industria de capital intensivo como es la petrolera, 90% es imposible porque usted liquida la compañía, desfinancia directamente, no tiene capacidad de invertir en exploración. Repsol, en todo caso, como compañía española, aceptó Pero seguramente lo aceptó porque le pareció que eso se podía mantener en el tiempo. Llegó un momento, y yo creo que uno de los motivos por los cuales la compañía fue expropiada para terminar con ese acuerdo, que también la administración fue responsable del mismo, porque era insostenible en el tiempo. Y eso es uno de los motivos por los cuales luego fue expropiada. Ahora usted nos dice, Shell importa todo el combustible porque no... No importa, compra todo el petróleo crudo que necesita, lo compramos localmente. Para hacer la refinería, para procesarlo en nuestra refinería. En el caso de Vaca Muerta, ¿ustedes tienen un yacimiento en Vaca Muerta? Vaca Muerta, quiero aclarar simplemente, Vaca Muerta es una formación rocosa, es una gran roca de 30.000 kilómetros cuadrados que está por debajo a unos 3.000 metros de profundidad de la provincia de Neuquén, aunque un poco del sur de Mendoza y el oeste de La Pampa. Esa formación rocosa es la que en su momento contuvo el hidrocarburo que luego migró a una roca reservorio, que son los yacimientos que se explotan en forma convencional. Todavía dentro de esa roca,
queda hidrocarburo en forma de líquido y de gas retenido que se puede extraer, pero no se puede hacer en forma convencional haciendo simplemente un pozo, sino que también hay que producir el proceso de fractura hidráulica, para lo cual los pozos, además de ser vertical, luego son horizontales para aumentar la capacidad de colección de hidrocarburos. Y este proceso de explotación es más costoso, porque obviamente un pozo cuesta casi 5 veces más caro que un pozo convencional. O sea, y se necesitan hacer más pozos. Y Shell podría hacerlo, pero por razones de la inversión que esto requiere. Nosotros estamos en este momento, en el año 2012, ingresamos en 3 concesiones, en 3 permisos de exploración, uno que se llama Sierras Blancas, Cruz de Lorena y Águila Mora, y este año tomamos y compramos participaciones en otras 2 áreas de la compañía Total, 42,5% en la Escalonada y Rincón de las Cenizas. En ambos estamos en un proceso de exploración que dura 5 años aproximadamente, acordado con la provincia de Neuquén, y lo que estamos buscando es delinear cuál es la composición de la roca para encontrar aquel lugar donde la perforación puede dar la mejor productividad. O sea que ustedes están interesados en explotar Vaca Muerta, la compañía, no se va a Shell de la Argentina, lo que usted... Vamos a ponerlo de esta forma, si usted evalúa en los últimos 10 años que supuestamente a Shell no le fue muy bien o tuvo una relación conflictiva con la administración y pensamos cuál es la composición accionaria de las 4 compañías más importantes del mercado, la única que ha mantenido su control accionario igual es Shell. Petrobras vendió una refinería y se dio 360 contratos. La ESO en el año 2012 le vendió un consorcio argentino-chino formado por la compañía Bridas y por CNOOC, y sabemos lo que pasó con Repsol y YPF. Tuvo una transición del 25% de las familias que nacen y luego el 51% pasó a manos del Estado. Sin embargo, Shell mantuvo su composición accionaria. El próximo miércoles 10 de septiembre nosotros cumplimos 100 años en el país y nuestra expectativa es poder transformarnos en una compañía integrada, es decir, una compañía que tenga el propio petróleo crudo para después procesarlo en su refinería. Dicen también que desde el gobierno que usted se ha transformado a través del posicionamiento, enfrentamiento con el gobierno o algunas de sus políticas por lo menos, en un dirigente que la oposición le gustaría y que lo han tentado con diversos puestos políticos, Macri, entre otros. Bueno, eso es lo que dice el gobierno, no voy a convalidar algo que no es cierto, es decir, yo no tengo participación en política, soy un dirigente de una empresa, administro recursos de una empresa, soy un asalariado, recibo un sueldo en función de mi trabajo y cuando me retire la empresa el tiempo dirá si yo hago otra cosa o no. Por el momento, conforme a los principios de la compañía, no participamos en política. ¿Y usted cree que ahora con esta nueva ley de abastecimiento, eso que le tocó atravesar a Shell en la época de Moreno, o ve que es distinto? Yo me pregunto cuál es el motivo de la ley de abastecimiento. Sí. Quiero saber cuál es la motivación. ¿Tenemos un problema de abastecimiento? En el mercado de los combustibles creo que no, porque hoy con el incremento de precios la demanda está escaseando y por lo tanto... ¿Está escaseando? Sí, es la realidad, es decir, y esto pasa y creo que va a seguir pasando. ¿Está cayendo? ¿Usted está sintiendo caída de ventas? Hay 2 productos que tienen que ver, que uno principalmente menciona cuando habla de combustibles. El gasol, que es el que está más vinculado con la actividad económica, cuya demanda está más vinculada justamente con la actividad. Hoy ha caído a julio de este año en promedio un 3,7%. Las naftas se mantienen al nivel del año pasado, cuando tomamos el mes de julio acumulado, pero los últimos 3 meses la caída es de un 5%, obviamente como consecuencia de que al ser un combustible que se utiliza a veces para esparcimiento, no necesariamente para hacer actividad comercial, se lo limita su uso debido a que el incremento de precios ajusta el bolsillo, ¿no? O sea, ¿qué le parece entonces que la aplicación de la nueva ley... A mí me llama la atención, primero pregunto cuál es el motivo, cuál es el riesgo, cuáles son los derechos de los consumidores que han sido afectados últimamente para tener que dictar esta ley. ¿Por qué hacerlo de apuro? Me pregunto, leyes importantes como la de abastecimiento y la de hidrocarburos requieren un debate amplio y no que de golpe estemos diciendo que el 17 de septiembre tiene que estar ya aprobada por diputados, por ejemplo. Y segundo, ¿cuál es la motivación? ¿En qué se lo va a aplicar? En el mercado de los combustibles, si se le aplicara, la compañía que últimamente ha aumentado más los precios es YPF y como dije antes no tenemos... YPF es la que más aumentó los precios. Bueno, es evidente porque está recuperando un atraso del año anterior y quiero recordar, hablando del año anterior, que también el año pasado durante 7 meses y medio el precio de los combustibles tuvo un techo a partir de 2 resoluciones de Moreno. Sí, pero también subieron hasta el techo, aprovecharon los techos, primero subieron hasta el techo. Totalmente de acuerdo, eso ocurrió, pero el tipo de cambio siguió subiendo en la Argentina y como ya estábamos en el techo no pudimos aumentar hasta que la resolución 108 terminó, que fue hacia fines de noviembre del año pasado. Y ahora, si hubiese una nueva modificación, un deslizamiento
de tipo de cambio. A medida que el tipo de cambio se deslice con el ritmo que fuere, ¿ustedes van a seguir ajustando Bueno, yo en un comentario que hice es que si el tipo de cambio no se modifica, el precio de los combustibles están aproximadamente en equilibrio. Si el tipo de cambio se modifica dentro de los grados de libertad que tenemos del marco regulatorio vigente, la empresa que yo presido va a tratar de trasladar al precio al público el impacto del incremento del tipo de cambio, obviamente viendo qué pasa con la demanda. Quiero aclarar también que hoy las refinerías en Argentina no están trabajando a máxima capacidad porque no hay cantidad de crudo y calidad suficiente para maximizar esa capacidad de refinación. Y por lo tanto algo se está importando. Cuando la demanda cae, lo que primero dejamos de hacer es de importar porque es antieconómico. Lo cual también ayuda. O sea, la caída de la demanda ayuda al balance de divisas del país. Bien. Bueno, le agradezco muchísimo. No, que tengan buenas noches. Gracias. Vamos a una tanda de menos de un minuto y ya estamos conversando con el senador Cimadevilla a partir de justamente el paso que tuvo esta nueva ley de abastecimiento por el Senado de la Nación, de donde salió con media sanción. Ya venimos. A partir de hoy, tenés un motivo más para elegir Fiat. Ahora, con la compra de un Fiat, estás aportando a las organizaciones Techo y Ruta 40 porque creemos que ayudar es importante. Un Fiat, una ayuda. Ciruelo, el señor de los dragones, presenta Arte Dragón 2014. Del 17 de julio al 28 de septiembre, Ciudad Cultural Conex. Auspicia Vorterix. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Bueno, debate caliente ayer en el Senado hasta esta madrugada, ¿no? Senador Cimadevilla, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Sí, hasta esta madrugada duró el debate. Primero tratamos la ley que tiene que ver con esto de recuperar la soberanía del pago de la deuda y luego tratamos el paquete de las 3 leyes que tienen que ver con la del abastecimiento, la creación del fuero para defensa del consumidor y el observatorio de precios, ¿no? Y empezaron con la discusión sobre vudú una vez más. Bueno, lo habíamos anticipado, que cada vez que el presidente se presentara a presidir la sesión, íbamos a plantear la inconveniencia de su presencia y que no contribuye en nada al clima que debe reinar en un lugar como el Senado, donde conviven bancadas que piensan distinto, ¿no? Ahora, ¿cómo votó el radicalismo? ¿Todo en contra? No, nosotros votamos en general la ley que crea el fuero de los consumidores. En general a favor. En general a favor, pero después teníamos disidencias, ¿no? Disidencias que pasaban por las facultades que se le daban al secretario de Comercio hasta de incautar mercaderías y demás. Que la idea es que el consumidor tenga formas más rápidas de hacer el reclamo y que en todo caso cuando haga un reclamo la compañía primero le pague, digamos, la multa, pague la multa y que después sea al revés. En todo caso recurra ante la justicia. El consumidor tiene esa carga ante cualquier reclamo que se hace sobre una factura. ¿Qué le dicen? Pague la factura primero y después reclame, claro, ¿no? Y la idea es acá darle un fuero especial e invertir esa carga. Es un fuero especial que, a ver, nosotros podemos coincidir en muchas cosas, es decir, cualquier legislación que apunte a mejorar los derechos del consumidor vamos a acompañar. Pero detrás de este discurso de mejorar los derechos del consumidor, vemos que facultan a funcionarios y le dan facultades muy grandes como para participar en todo el proceso productivo, decir cuánto hay que producir, a qué precio hay que producir, incluso producir a pérdida, facultades para incautar bienes y demás que no vemos convenientes. Las cámaras empresarias están las 6 en contra, pocas veces se ha visto un pronunciamiento unánime. Igual hubo algunos cambios, ¿no? Que el Poder Ejecutivo aceptó, modificó. Sí, pero muy de forma, de fondo no hubo absolutamente ninguno. Salieron, ¿no? Las pymes, ¿no? Sacaron a las pymes, pero cuando esas pymes crezcan, que vuelven de vuelta a caer en el texto de la ley. Todo lo demás votaron en contra ustedes, ley de abastecimiento y cambio de la jurisdicción del pago de la deuda. También. Ahí pensamos que se crean más inconvenientes que soluciones. Primero, la ley es totalmente inconducente, no sirve absolutamente para nada. Yo creo que el ministro, con todo este paquete de leyes, el ministro de Economía y por otro lado el canciller, el ministro de Economía no entiende lo que es el mercado. Y creo que el canciller no entiende o no conoce lo que es el mundo. Nosotros no podemos por ley declarar la ilegitimidad de una sentencia. No somos un tribunal de alzada del juzgado de Grecia, que por otro lado cumplió con las sentencias de alzada también. Y fíjate vos, en los convenios de deuda del año 2005 y 2010
se había designado al Banco de Nueva York como pagador a los tenedores de los bonos. En esta ley se le revoca el poder al Banco de Nueva York y se crea un fideicomiso en el Banco Nación. Pero también se dice que venir a cobrar acá y al Banco Nación va a ser voluntario por parte de los acreedores. Es decir, cuando ahora los acreedores tienen que cobrar, el que no quiera venir acá no va a tener quien le pague. Bueno, porque pero al banco que porque pagaba, Elisa le ordenó que no le pague también. Bueno, pero digamos, el que les podía pagar tampoco les va a poder pagar porque le revocamos el poder. Con lo cual es muy probable que aquellos acreedores que acordaron el pago de la deuda también entren en default porque no tengan quien les pague. Y finalmente quería comentar con el senador Sima de Villa, que es además integrante del Consejo de la Magistratura, esta decisión de la Cámara Federal que le dice a Ollarvide: usted se involucró en una causa que no era suya, que la tenía otro juez y lo hizo para beneficiar a 2 exfuncionarios. Esto le dice la Cámara, llamándole la atención Héctor Capaccioli, que fue el recaudador de la campaña presidencial, de la última campaña presidencial, justamente con fondos que venían del mundo de la farmacéutica, industria de medicamentos, porque él era superintendente de Seguro de Salud, ¿no? Y lo hizo 2 veces, desobedeció la Cámara, ¿no? Ahora, a Ollarvide le dicen por qué se metió en una causa que no era suya y además sobresee a 2 funcionarios. Entonces lo denuncia, pide que tome cartas el Consejo de la Magistratura. La propia Cámara es la que denuncia al juez Ollarvide esta vez ante el Consejo de la Magistratura por estas irregularidades. A Ollarvide se le dijo 2 veces: usted no puede intervenir en esta causa. La primera vez que se lo dijeron, dicta un falta de mérito para los imputados. Le revocaron esa falta de mérito y le volvieron a decir lo mismo: usted no puede seguir interviniendo en esta causa porque la tiene el hijo. No obstante esto, dicta ahora un sobreseimiento, por supuesto. ¿Y qué pasa? Tiene 17 pedidos de juicio político. ¿Qué pasa con Ollarvide? Bueno, yo creo que Ollarvide es la expresión de un pacto que hay entre un sector del Poder Judicial. Se expresa de la manera más grosera ese pacto, ¿no? Entre un sector que hay del Poder Judicial y el Poder Político, obviamente. A ver, si ustedes analizan algunas de las causas que han pasado por el juzgado de Ollarvide y cómo las ha resuelto, la denuncia de enriquecimiento ilícito del matrimonio presidencial, esta última de la financiera Propimes, que un funcionario lo llama para un allanamiento, lo que hizo en la causa de Jaime, permitiendo que no teniendo custodiadas las pruebas, esas pruebas luego no puedan ser usadas. ¿Pero usted que dice que esta tampoco va a caminar? Con Soclender y la Madre Plaza de Mayo, fíjense cómo resolvió Ollarvide, y obviamente cuando Ollarvide es denunciado, el poder político lo protege en el Consejo de la Magistratura. Creo que es una devolución de favores. Yo no sé en este caso... ¿Qué va a pasar? La única vez que se pudo citar a Ollarvide, que debe haber sido el juez más denunciado en el Consejo de la Magistratura, que es una causa que yo tengo, el sumario es en la causa del anillo, que ahora tengo que entregar el dictamen la semana que viene. Claro, ¿no? El tema de si proponiendo algún tipo se lo de sanción, regalaron o cómo se compró este anillo tan costoso. Fue la única vez que pudimos conseguir que se lo citara por el artículo 20, decimos nosotros, que viene a ser una especie de indagatoria, es decir, cuando hay sospecha de que el hecho pudo haber sido cometido, ¿no? Bien. Veremos cuando presente el dictamen la semana que viene, ahí vamos a saber qué hace el oficialismo con Ollarvide, ¿no? Muchas gracias, senador. No, un gusto. Quédense ahí que vamos a hablar de bienes, en este caso de funcionarios públicos del Gobierno Nacional, del gobierno de Mauricio Macri también, de candidatos presidenciales, los que no quieren hacer público su patrimonio, y también de pobreza. Dijo Capitanich, el jefe de gabinete, que el Gobierno Nacional prácticamente ha erradicado la indigencia. No sabemos muy bien de dónde saca esas cifras, de todo eso charlamos enseguida después de esta tanda. Familia, hoy tenemos como invitada a toda la familia Casata. Y para homenajearlo, vamos a comer unos riquísimos luchettini relleno. Es de postre, Casata. No. Primero el postre y después la pasta. No, vos estás maluco. Primero la pasta y después el postre. No. Los últimos serán los primeros. Primero la pasta. El que ríe último ríe mejor. Primero la pasta. La cola de ratones. ¡Basta! Como diría Guillermo Francella, lo primero es la familia. No, primero la pasta. ¿Y qué tiene? No me contradiga delante de la familia. Los domingos en familia, los luchettini de sorpresas. ¿Sabías que el cansancio frecuente puede deberse a la falta de vitaminas? Supradin de Bayer te ayuda a recuperar la energía que necesitas, gracias a su fórmula integral diseñada con 12 vitaminas y 7 minerales, para que el disfrutar sea algo de todos los días. Esa trompeta que compraste para impresionar a las chicas queda bárbara, arriba de tu parlante mesa. Y esa lámpara noruega queda linda porque ilumina el sillón de tu abuela, que era noruega o sueca, de por ahí.
Y detrás de una gran colección de lechuzas hay una gran estantería, hágalo usted mismo. Aunque la armó tu yerno, ¿no? Blima Aerosol mantiene tus muebles brillantes y con menos polvo por 7 días. Porque los muebles que hacen brillar otras cosas también merecen brillar. Blima Aerosol, un brillo especial todos los días. ¿Alguien dijo bizcocho de arroz? Che, esos bizcochos cada 20 tienen 99 calorías. Me clavé 20 seguidos. ¿No me convidas un poquito de tu mate? Sí, no hay problema, ¿eh? No hay problema. Está un poquito amargo el mate. Esta mujer tiene micosis vaginal. Por eso estamos protegiendo su identidad. No me quiero esconder. Le pasa a la mayoría de las mujeres, pero sé cómo tratarlo. Con Empecid Gino de Bayer, que trata de manera efectiva la micosis vaginal. Si es Bayer, es bueno. Glade Aceites Naturales presenta Currículum del Hogar, Casa Familiar. Doctorada en familias numerosas, primer departamento, disponibilidad para la conversación full time, distintas y únicas. Así son las casas, como Glade Aceites Naturales, que contiene 100% fragancia y la más amplia variedad que mejor va con tu hogar. Elegí la tuya. Bueno, en cumplimiento de la Ley de Ética Pública se han conocido a lo largo de los últimos días los patrimonios, los funcionarios del Gobierno Nacional, integrantes del Congreso, no así del Poder Judicial, que a pesar de estar comprendidos y obligados por la ley, los jueces se niegan a que sus declaraciones de bienes se hagan públicas a través de su publicación en la Oficina Anticorrupción. Vamos a recorrer un poco estas declaraciones con Olivia Sor, integrante de Chequeado. ¿Cómo va, Olivia? Muy bien, María. Bueno, ¿querés arrancar con un ranking de funcionarios del Gabinete Nacional? Podemos ver los miembros del Ejecutivo que más declararon tener este año en las declaraciones de 2013. Ahí los vemos. La primera es Cristina Fernández, un poco más de 50 millones de pesos. Después lo tenemos a Juan Luis Mansura, el ministro de Salud. Con 13 millones, casi 14 millones. Sergio Berni. Que tiene una investigación por enriquecimiento ilícito, ¿no? Mansura, el ministro de Salud. Esto es lo que declaran basado en el valor fiscal de sus propiedades, ¿no? Exactamente, el valor fiscal que está bastante por debajo del valor real de esas propiedades. Y sí, es lo que declaran, aparte es lo que declaran solamente el funcionario. Uno de los cambios que hubo con esta nueva ley es que ya no declaran lo que tiene su cónyuge, por ejemplo. Entonces, si la mujer, por ejemplo, ya es el caso de Debido, si la mujer tiene propiedades, esas propiedades no están incluidas dentro de la declaración de este funcionario. Claro, ahora esto fue uno de los cambios que en nombre de una mayor transparencia, supuestamente así lo habían vendido en su momento el Poder Ejecutivo, mandó una ley al Congreso y lo que ocurrió es que ahora tenemos muchos menos datos del Poder Ejecutivo de los que teníamos antes, ¿no? Exactamente. Otro de los problemas que tenemos es que, por ejemplo, no nos dicen qué ingresos tienen por otros trabajos que puedan tener los funcionarios. Solamente tenemos su participación en empresas o las deudas que tienen, pero no sabemos en qué otros trabajos, por ejemplo, se hacen consultorías, si son directores de alguna empresa, eso ya no está dentro de las declaraciones. Acá estamos entre los que menos declaran esta placa, ¿no? Que es como esta intriga, es decir, Julio Debido declara un patrimonio de $500,000 de pesos. Cecilia Rodríguez, que es la ministra de Seguridad, más o menos lo mismo. Alberto Silioni, el ministro de Educación. Alicia Kirchner, que tiene toda una familia rodeada de una enorme cantidad de bienes, declara 300.000 pesos. Y Lino Barañao, el ministro de Ciencia y Tecnología. Uno tiende a creer que algunos viven más acorde de esos ministros a lo que declaran que otros, ¿no? No sería el caso de Debido, pero vos decís que por ahí tienen ahora todo el patrimonio declarado en nombre de las parejas. Bueno, por ejemplo, en el caso de Debido, lo que se ve es que en las declaraciones anteriores, en las que sí se ponía cuál era el patrimonio de la pareja, la quinta que tiene, por ejemplo, en Zárate estaba a nombre de su mujer. Y eso ahora no aparece más en su declaración jurada. Ahora, una cosa que para mí es lo que hay que enfatizar en este tema de las declaraciones juradas, más allá de discutir el nivel de ingresos que tiene cada uno y demás, es por qué pueden ejercer funciones que le llevan todo el día y todo su tiempo y además hacer negocios privados. Esto está prohibido en prácticamente todos los países. Y si vemos la declaración jurada de la Presidenta de la Nación, es quizás el ejemplo más claro de esto, ¿no, Olivia?
porque tiene un patrimonio compuesto por muchísimas propiedades, departamentos, pero gran participación en sociedades. Así es, tenés algunos miembros del gabinete, la mayoría tienen propiedades y algunos pocos tienen también participación en empresas. Es el caso de la presidenta, que tiene participación en varias empresas hoteleras y tiene también algunas deudas. Una que llama la atención especialmente, tiene deudas con Notesur, con Panatel, que son también empresas hoteleras, y con Austral Construcciones tiene una deuda de 12.000 pesos. Austral Construcciones, que es de Lázaro Báez. Claro, o sea, Lázaro Báez, que es el principal contratista de obra pública, es el que le alquila esos hoteles a precios tan rendidores que le ha permitido seguir comprando hoteles y a su vez prestamista de la Presidenta de la Nación, el principal receptor de obra pública de la provincia de Santa Cruz. Digo, estamos hablando de lo que se declara. Absolutamente. ¿No? Y tenemos también algo sobre el patrimonio de Florencio Randazzo, que tiene que ver con recorrer un poco los precandidatos a la presidencia, ¿no? También participa en sociedades, tiene una sociedad, un gimnasio en La Plata, algo raro. Tiene un gimnasio en La Plata y que de hecho, si mirás la declaración, lo que declaraba a principio de año versus lo de final de año, esa participación pasó de significar 94.000 pesos a un poco más de 500.000 pesos. Con lo cual se ve que es un gimnasio bastante rendidor. Vamos a ver Mauricio Macri. A mí me parece interesante mirar lo que pasa. Esto es un trabajo, La Nación pidió las declaraciones juradas y se las dieron, digamos, no las publican en ningún lado, sino que a pedido de La Nación se las entregaron. Exactamente. Falta mucho detalle, ¿no? Pero a grueso modo llama la atención que la mayoría de Macri y sus funcionarios invierten en sociedades del agro, ¿no? Así es, Macri y Rodríguez Larreta, por ejemplo, tienen participación en sociedades del agro. Le agradecemos especialmente a La Nación, que no solo publica las declaraciones, también las abre para que todas las podamos ver. Y después, en el caso de Macri, lo que es interesante también es que le dio algunos préstamos a inmobiliarias que al parecer trabajan en el sur de la ciudad, con lo cual no es que de por sí sea un conflicto de interés, pero hay un potencial conflicto de interés si es que hay un plan de obras o una mudanza del gobierno de la ciudad al sur de la ciudad y un funcionario tiene algún vínculo con inmobiliarias que trabajan en esa zona. Es muy obvio que la Presidenta de la Nación no puede hacer negocios con aquella que el Poder Ejecutivo le da obra pública y que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no puede tener intereses inmobiliarios en la zona de la ciudad que va a desarrollar. Es obvio que lo que tienen que prohibir realmente es la actividad privada mientras ejercen la función pública. Vamos a ver qué pasa con Sergio Massa, candidato también a la presidencia. Tiene mucha plata en efectivo. Eso es raro, porque por lo, por lo menos ponen plazo fijo o algo en un contexto. Tiene algunos plazos fijos, tiene otras cosas, pero llama la atención que tiene mucho directamente en efectivo. Y tiene un aumento patrimonial bastante alto del año pasado a este. Se explica en su mayoría por la revaluación fiscal. Es lo que pasa con varios de los funcionarios. Las revaluaciones sobre todo en fiscales, provincia de Buenos Aires, ¿no? Exactamente. Las revaluaciones fiscales que se dieron hicieron que aumentara mucho el patrimonio. No es que tengan mucho más cosas, son las mismas dos casas, pero estas casas valen mucho más de lo que valían antes. Y por fin vamos a cerrar con una placa de Daniel Scioli, porque es muy importante resaltar que el gobernador de la provincia de Buenos Aires no hace pública su declaración jurada de bienes. No, y la provincia tiene una ley bastante restrictiva en la que hay que demostrar que hay un interés legítimo por conocer esa declaración jurada para que te la entreguen. Hasta el momento de hoy no la han entregado, aparte no la tienen que entregar todos los años, la entregan cada 5 años. Ante la escribanía y no la ve nadie. Y no queda sellada hasta que alguien demuestre interés legítimo para poder abrir para poder ver y revisar esa declaración jurada. Que es uno de los grandes problemas, más allá de entregar las declaraciones juradas y que se hagan públicas, que es por supuesto un primer paso, después viene el analizar qué conflictos de interés hay y ahí tendría que entrar, por lo menos a nivel nacional, la Oficina Anticorrupción para ver qué casos puede haber de posibles conflictos de interés, qué saltos en el patrimonio puede haber. Digamos, los países que tienen niveles de mayor transparencia y menos problema de corrupción, lo que hacen es que mientras alguien ejerce la función pública y toma decisiones y pone plata y sabe qué va a pasar y si un barrio se va a desarrollar más que otro o a quién le da una obra pública, obviamente lo que tienen que hacer es no manejar su dinero privado y no hacer negocios privados mientras ejercen función pública, digo. Sí, una de las opciones utilizadas, por ejemplo, son los fideicomisos ciegos, en los que la persona deja todos sus bienes para que otra persona lo administre sin saber a qué en dónde se invierten esos bienes. Olivia Sor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, María. Les recomiendo, chequeen la página de Chequeado, chequeado.com, que hacen un muy buen trabajo chequeando el discurso público. Vamos a escuchar a Jorge Capitanich, el jefe de gabinete en la Cámara de Diputados, hablando sobre indigencia y pobreza. Y enseguida ampliamos con Claudio Lozano, el diputado que ya está con nosotros aquí en el estudio. Efectivamente, la política activa por parte de la inclusión social ha permitido una reducción abrupta en los niveles de indigencia por parte de la República Argentina. Lo mismo respecto al tema de pobreza.
Y allí es donde seguramente surgirá parte del debate aquí. Nosotros hemos tenido una fuerte reducción de pobreza estructural, medido por necesidades básicas insatisfechas, y también, obviamente, un mejoramiento sustancial en las condiciones de medición de nivel de ingresos. La multiplicidad de indicadores de carácter social demuestran claramente resultados contundentes en materia de inclusión social, de reducción del desempleo, de la pobreza y también de la indigencia. Claudio Lozano, diputado del Partido Unidad Popular, ¿se redujo drásticamente la indigencia en la Argentina? ¿Es prácticamente inexistente? Yo no sé si te lo propusiste, pero verse gobernado por millonarios y con esta afirmación produce cierta indignación, ¿no? Es cierto que en la Argentina, si uno toma el periodo desde el 2013 en adelante, hay un proceso de reducción de la indigencia, pero ese proceso prácticamente se interrumpe en el 2007, ya el descenso ahí se estanca y la verdad que en el último año y medio estamos en un proceso de suba de los niveles de pobreza. La verdad que lo único que ha hecho desaparecer el gobierno son los índices, no ni la pobreza ni la indigencia. Es cierto que la última medición oficial fue que la indigencia estaba en el 1%. Por lo tanto, de eso es de lo que en todo caso habla Capitanich. 1%, él está tomando el número de... A ver, indigencia quiere decir, porque una cosa es la pobreza y otra cosa es la indigencia en los términos de la economía y de las estadísticas. Indigencia es aquel que no tiene ni... No puede consumir una determinada cantidad de calorías que le permita hacer un movimiento moderado, es decir, está... es el borde de la subsistencia, solo come y apenas lo necesario. Exactamente. Pobreza es contemplar... Pobreza involucra algunas cuestiones más muy elementales, de gastos en servicio, transporte, alguna cosa, pero muy elemental. Es un poco más que la canasta de alimentos. O sea que según el INDEC, solo el 1% de la población está en una situación en la cual apenas le alcanza para comer. Según el INDEC, a mediados del 2013. De mediados del 2013 en adelante, por eso digo, lo único que han hecho desaparecer son las estadísticas. Desde mediados del 2013 en adelante no hay estadísticas sobre pobreza e indigencia. Es más, normalmente cuando el INDEC publicaba el índice de precios, acompañaba esto con una actualización de la canasta de pobreza e indigencia. Eso desapareció. Todas las presentaciones de los índices de precios no está la canasta de pobreza e indigencia. Uno imagina que en indigencia es donde mejor efecto tiene la asignación universal por hijo, ¿no? Si son familias donde tenés varios hijos, probablemente haya producido una baja importante de indigencia. Bueno, quizás hay más discusión alrededor de niveles de pobreza que de... No, en realidad la discusión es en todo. Hoy en la Argentina vos tenés, de acuerdo a cómo lo midas, vas entre 10 y 15 millones de personas en situación de pobreza. Algunos dicen 10, como máximo 6 a 15, pero estás ahí. Y en términos de indigencia, estás entre 3 y 6 millones, de acuerdo a cómo midas. Es decir, cuál es el valor de la canasta de bienes o de alimentos que vos estás tomando en cuenta. Porque el Banco Mundial toma $2 por día, supuestamente, ¿no? Lo que pasa es que $2 al dólar oficial... Creo que son $4 por día. $4 por día para indigencia. Sí. No, para pobreza. Para pobreza, no, para indigencia son $2 por día. El problema es que una cosa son 16 pesos y otra cosa es, digamos, para los cálculos finalmente. Por eso, a mí me parece que acá hay un problema de base, han roto las estadísticas, no tenemos una estadística única que podamos disponer todos, hay mediciones de todo tipo, pero vuelvo a insistir, aún las más favorables al gobierno no bajan del 25% de la población en situación de pobreza. ¿Y qué pasó en diputados cuando Capitanich dijo eso? ¿Son largas las exposiciones de Capitanich? ¿Cómo reaccionaron? No, en realidad eso ya fue al final, después, digamos, una especie de cierre que hizo luego de un conjunto de tonteras que dijo la presidenta del bloque del Frente para la Victoria, y en realidad fue una suerte de final, casi te diría, que le puso un moño a una sesión que podría no haber existido. O sea, Capitanich vino, mintió descaradamente, como mintió en este tema de la pobreza. La mentira es doble, porque él es gobernador en uso de licencia de la provincia más pobre, con mayor nivel de pobreza y mayor nivel de indigencia de la Argentina. La verdad es que yo te diría que el problema más de fondo
es que él viene con el discurso armado como si estuviéramos en el 2005-2006 y planteó que habíamos resuelto 3 desafíos. Uno, el desempleo. Lo que no dijo es que en el último año se perdieron 480.000 puestos de trabajo. También las cifras de empleo están en discusión. Exactamente. En segundo lugar, dijo que habían resuelto el tema de la deuda, con el tema que estamos discutiendo. Y en tercer lugar, dijo que habían resuelto el tema productivo. Y la verdad es que tenemos 12 meses de caída consecutiva de la producción industrial. Y tenemos 3 trimestres, 9 meses de caída de la actividad económica. La verdad es que el problema es que nosotros estamos teniendo no menos de 10 millones de personas en situación de pobreza, no menos de 3 millones de personas en situación de indigencia, y la tendencia al destruirse puestos de trabajo, al haberse acordado paritarias de un 30% contra una inflación del 40%, y al tener jubilados que están hoy 8 puntos por debajo de septiembre del año pasado. La verdad, tanto los ingresos como el empleo están indicando que la cosa se está agravando. Bien. O sea que no solo hay, sino que crece. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, quédense ahí, después de la tanda, abran sus mentes. Él fue profesor en Harvard y ahora llena teatros, hablando de neurociencia, del cerebro, de la mente. Nos propone cambios, cómo proponernos un cambio y hacer determinados ejercicios para lograrlos. Así que este boom, auténtico boom editorial, Stanislao Barrach, está con nosotros. Enseguida, después de la tanda, charlamos con él. Hoy estamos todos aquí reunidos para comer unos ricos luchettini. Los pomodoros trajeron la salsa, los figazza trajeron el panne y los teriyaki trajeron lo cubierto para mangiare los luchettini. Cada chizza de mela cazzamase. Los domingos en familia. ¿Has pensado qué pasa en un banco de noche? Déjame que te cuente. Antes de que empiece a amanecer, salgo de rotation por el banco, subo la escalera principal. Hay mucho por hacer, querido Mario. La folletería, el cuentaguita, todo está ok. Llegó García, vuelo de noche, abro de día. Y así es como terminé este tema, con un búho emocionado, un piano y el hipotecario. Ah, y un teléfono. Día complicado. Nah, no tanto, ¿eh? Pila de trabajo, presentación a ventas, el ascensor roto, más reportes, un poco de cinta y cena con mis suegros. Un gran día empieza con Veroca. Veroca, vos en tu máximo potencial. ¿Alguien dijo bizcocho de arroz? Gastón, tengo 3 cosas para decirte. 1, que estos bizcochos de arroz son crocantes. 2, que cada 20 bizcochos son solo 99 calorías. Y 3, que tenés un tiburón en la cabeza. Disculpa, escuché mal o dijiste crocante. ¡Max! Dale vida a tu hogar con Glade Sensations. Un solo repuesto hará que tu hogar cobre vida con fragancia hasta por 60 días. Los repuestos exclusivos de Glade se adaptan a cualquier espacio de tu hogar. Y ahora podés eliminar los malos olores con el nuevo Glade Sensations Baño. Dale vida a tu hogar con Glade Sensations. Descubrí cómo el pequeño, pero poderoso Glade Sensations mantiene la frescura de tu hogar durante 60 días. ¿Todavía no lo probaste?
Es un auténtico boom editorial, encabeza las listas de los libros más vendidos y acaba de publicar un nuevo libro en esta saga de divulgación de la mente. Es biólogo, Estanislao Barrach. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María? Gracias por tenerme. ¿Me salió más o menos? Mejor que la primera vez. Vamos cerca. A ver cómo me despedís. A ver cómo llegamos. Si Voy a tratar de agilizar la mente. Dale, igual es difícil, lo entiendo. Bueno, el último libro, Estanislao, se titula En cambio, aprende a modificar para cambiar tu vida y sentirte mejor. Aprende a modificar tu cerebro, ¿no? Tu cerebro. No importa. Ahí está. Ahora, vos contás, arranca el libro contando cuando vos decidís un cambio, ¿no? Que estabas en Harvard enseñando biología y unos dolores de cabeza persistentes te hicieron sentir que no era lo que vos querías. Sí, contado así parece fácil, pero tardé un año en darme cuenta. En realidad, esta introducción hablando sobre mí, no me gusta mucho hablar de mí, pero así la gente también se siente muy identificada, porque yo siempre digo, soy mi primer conejillo de indias, ¿no? Las cosas que cuento en este libro, muchas me sucedieron, en muchas fracasé y no logré cambiar, y en algunas sí. Eso hay que tener un poquito de cuidado, los libros no son fórmulas mágicas. Que venga de la ciencia no significa que funciona sí o sí. Estos son experimentos que yo voy contando, historias que van pasando con gente y algunas herramientas como cómo puedo hacer para cambiar desde una mirada científica. De nuevo, lo probé conmigo, algunas cosas funcionan, otras no. Trabajo con gente hace muchos años en estas cosas, algunas funcionan, otras no. Vos me decís, yo soy biólogo, no soy neurocientífico, importante. Pero la neurociencia está como súper de moda, está como en el lugar donde se supone que todos esos descubrimientos y experimentos que hacen nos sirven para... Sí, para entendernos un poquito más. Como que le ganaron al psicólogo. Los argentinos somos muy psicoanalizados. No me gusta decir eso porque voy a tener problemas. Y me hacen en Buenos Aires y teniendo una vieja psicoanalista, una mamá psicoanalista, pero no viene a competir ni a sacarle nada. Son disciplinas, yo también, pero son disciplinas complementarias. Algunas cosas son muy parecidas, otras son opuestas. Es una disciplina, tampoco es muy vieja, pero tampoco es muy nueva, ya hace muchos años que se estudia. Lo que pasa es que hay como este boom de querer contar lo que pasa en el laboratorio, cómo lo puedo usar en mi vida cotidiana. Y eso tiene también hay que tener cuidado, es lo que decía al principio, ¿no? Pero vos contás, por ejemplo, una de las cosas que decís es que una cosa es el cerebro y otra cosa es la mente, ¿no? Sí. Bueno, el cerebro son las neuronas y las conexiones, y la mente es difícil de definir porque depende de tu disciplina, la puedes definir distintas. Un antropólogo, un filósofo, un psicólogo, un biólogo puede definir la mente de distintas maneras, pero la mente fundamentalmente son tus pensamientos y tus emociones. Entonces la mente es como la posibilidad de mirar a largo plazo, ponerte objetivos, generarte expectativas, ¿no? Sentir las cosas, y el cerebro es algo mucho más cortoplacista, supervivencia lo más rápido posible, automatismo. Entonces el libro cuenta que el primer gran boicoteador de tus cambios es tu cerebro, que no quiere cambiar, porque el cerebro está más o menos bien, ya pasó el mediodía, ya falta poco para la noche. No, además decís algo terrible, que a los 30 deja de... No lo digo yo, acuérdate que no lo digo yo, sino son estudios. A partir de los 30 empiezan a morir unas 25.000 neuronas por día, pero tampoco hay que alarmarse. No, pero hay como 10 millones, aprendí también. No, billones. Billones, listo. El tema es que vos, las buenas noticias es que tengas la edad que tengas, vos podés generar nuevas neuronas. Pero eso es nuevo, como recién, no nuevo, pero digamos como... es nuevo para la vida pública, para el ciudadano común, es un concepto nuevo, sí. Sobre todo porque ahora que la vida se alarga, la vida biológica, física, también la idea de estar mentalmente también bien y despierto. Y acá viene uno de los consejos quizás que tiene el libro, que es... ¿Aprender cosas nuevas te genera como nuevas neuronas o te mantiene? Sí, está muy de moda esto de desafiarte con cosas nuevas en tu vida para mantener el cerebro sano. Eso y caminar o hacer ejercicio físico hoy son las dos grandes cosas que dice la ciencia sobre cómo mantener el cerebro lo más joven posible. Pero lo que yo ya hago, que es trabajar de periodista y demás, no ayuda a... Yo no me animaría a decir no ayuda, porque sería demasiado un concepto. No hay ciencia detrás de no ayuda. Sí ayuda que hagas algo nuevo, pero no, ¿se entiende lo que digo? No, es lo mismo, pero no es igual. Es decir... Me tendría que proponer un idioma que no conozco. Por ejemplo, un instrumento, un juego. La gente que juega al Sudoku se aburre después porque ya, va al Candy Crush, se aburre porque no pasa el nivel 63 y ahora prueba a hacer otra cosa. Pero tampoco con esta desesperación. Porque ahora comprar vidas paga impuestos, ingresos brutos en la ciudad de Buenos Aires. Por suerte no juego esas cosas. Pero la gente también, cuando se ponen estas cosas muy de moda, la gente también se pone como, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y esto, tomalo un poco con calma, ¿no? Ahora, vos, hay como un límite, me parece que
probablemente me imagino viniendo de la ciencia dura y de Harvard, como que te fuiste desinhibiendo en esto de ser un divulgador, llenás teatros, tenés un libro que es un bestseller, y tiene incluso este último casi recetas de tengo que escribir en qué quiero cambiar, por ponerme objetivos, chequearlos. Esa receta camina más hacia la autoayuda, por ahí. Sí, y no lo sé. Si a alguien le ayuda para hacer algo mejor en su vida, es autoayuda. Son como categorías o etiquetas que la verdad que a mí no me molestan. Este libro tiene más potencia que el anterior para mí porque hay mucha experiencia laboral. Yo hace 5 años que trabajo con cosas de cambio en organizaciones. Entonces esto que vos llamás recetas, que de nuevo no son fórmulas mágicas que uno la aplica y todo cambia en su vida, sino que requiere de mucho esfuerzo, compromiso y disciplina, las traemos también de las experiencias que tenemos trabajando en distintas organizaciones. Son las que creemos que funcionan mejor. ¿Cómo qué? A ver, ¿qué esto tipo que vos de decías, cambio...? Decime qué cambios... No, por ahí es algo que uno no se anima a hacer, tiene que ver con... El tema con el cambio es que también no hay que decirle a la gente hay que cambiar. La gente no tiene por qué cambiarla. El tema es si vos querés cambiar o no. Y la primera cosa que tenés que hacer si querés cambiar es primero conocerte un poco vos mismo, porque mucha gente pasa la vida sin conocerse, ¿no? Uno puede hacer terapia o ir al cura, a la iglesia o hablar con la novia, pero el libro explora mucho el autoconocimiento, que roza, si querés, la autoayuda, pero con una base un poco más científica, porque cuanto más conocés sobre vos mismo y cómo funciona tu cabeza, tu cerebro, cómo son tus emociones, qué sentís, por qué sentís eso, expresarlas o no, lo que te da es una base para partir de decir, bueno, esto que ya me conozco, esto sí quiero cambiar un poquito, esto no, ¿se entiende? Entonces vos primero tenés que conocerte a vos mismo. Por ejemplo, bueno, las expectativas, clave para el cerebro para cambiar, entender hacia dónde vas, qué querés cambiar. Mucha gente está como queriendo cambiar y no sabe bien hacia dónde, ¿no? Vos decís algo que, bueno, puede parecer obvio, pero que también tiene su basamento científico, como describís lo de la mente y el cerebro en términos de si yo estoy predispuesta, que yo soy malísima para la música, tampoco me va a ayudar, digamos. Como dice Diego Torres, creer que se puede y querer que se pueda. De vuelta, son frases muy autoayúdicas, pero hoy hay ciencia detrás. Si vos no creés que podés cambiar, no vas a hacer nada para hacerlo, no vas a cambiar nunca. Entonces, hay esto de las creencias son claves. Todo el tiempo estamos pensando las cosas y analizando las cosas que nos suceden en el día, el contexto por nuestras creencias. Debe ser así. Mi mamá me enseñó tal cosa. Eso puede impedirte el cambio o favorecerte el cambio. Ajá. ¿Y cómo, qué te pasa más cuando le hablas a la gente de cambiar? ¿Qué es lo que más recibís que la gente quiere cambiar? Y en general, no soy terapeuta, no trabajo con por historias personales, que trabajamos en organizaciones. Mira, en general le aplicamos todos estos cambios aplicamos al cambio organizacional, de equipos de trabajo, pero la gente rápidamente lleva estas herramientas a la casa. Y yo lo que conservo con más cariño son los mails de la gente que trabaja con nosotros después de un par de años, donde ha logrado cambios en su familia, ¿no? Dejar de gritarle al marido, entender un poquito más a los chicos, a la adolescencia. Son pequeñitas cosas que hacen la vida más confortable de la gente. Creo que es eso, ¿no? Es llevar estas herramientas a la casa. Está bueno, es lindo, funciona. Y algo de divulgación científica, ¿no? Porque en el camino vas contando un poco qué es el cerebro, obvio, qué es la mente. Sí, no, el libro es por mi deformación, que soy científico. El libro viene todo con experimentos y voy contando cómo se llega a comprobar que la mente puede cambiar el cerebro. ¿Cómo te miran tus compañeros científicos? Mal, muy mal. ¿Mal? Sí, en general la mayoría sí. Pero bueno, pero lo llevas sin culpa. Lo llevé mal un tiempo y ahora. Sí, eso fue un gran cambio. Y sí, obviamente. Es que yo trabajé 15 años adentro de un laboratorio académico, riguroso, trabajé en Boston, en Harvard, y sé de qué se trata, y sé cómo es ese mundo, y sé la soberbia que tenemos los científicos. Ya no me molesta tanto, porque también sé que cuando yo paso de un paper científico, de un artículo científico, a un libro de divulgación, se pierden cosas en el camino. Sí. Pero bueno, son las reglas un poquito de la divulgación. Yo estoy tranquilo con lo que escribo. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, voy a ver María. si mejora. Stanislao Bach-Rach. Perfecto. Cambiaste. Cambié. Ya venimos. Vamos a mostrarles enseguida después de la tanda un video, me parece muy impresionante, de métodos de la gendarmería para tratar de desarmar las protestas frente a las fábricas ahí en la Panamericana. Ya venimos. Con poco haces mucho. Haciendo un uso eficiente del gas, podés reducir los gastos de tu casa. Es tu decisión. Encontrá más consejos en metrogas.com.ar. Silfa, laboratorios farmacéuticos auténticamente argentinos. Con el crédito Primera Casa BA de la red En Todo Estás Vos, se puede. Lo creamos
para que puedas acceder al sueño de la casa propia. Anotate en buenosaires.gov.ar/primera casa BEA. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. AISA. Es nuestra. Es para todos. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Hoy estamos todos aquí reunidos para comer unos ricos luquetini. Los pomodoros trajeron la salsa, los figazza trajeron el panne y los teriyaki trajeron lo cubierto para mangiare los luquetini. Los domingos en familia. La puerta más segura ahora es más segura. Única con el revolucionario sistema antientradera. Pentágono, siempre un paso adelante de los ladrones. Por su seguridad y la de su familia, téngala ya. Puertas Pentágono, más duras que la realidad. Esta mujer tiene micosis vaginal. Por eso estamos protegiendo su identidad. No me quiero esconder. Le pasa a la mayoría de las mujeres, pero sé cómo tratarlo. Con Empecid Gino de Bayer, que trata de manera efectiva la micosis vaginal. Si es Bayer, es bueno. Elvio se toma muy en serio el cuidado de sus pisos y cada mañana lo somete a la prueba más exigente. Un piso brillante es el escenario ideal para un perfeccionista. Blem Autobrillo deja tus pisos brillantes y suaves sin enjuague, creando una capa que los protege ante los maltratos diarios. Blem, pisos brillantes y suaves sin enjuague. Con el tiempo, los pisos se resecan y pierden su brillo. Lo que necesitan es el nuevo limpiador con aceite de almendras. Blem Pisos Plastificados y Flotantes. Día presenta más de 1000 productos marca Día para ahorrar. Solo por este sábado, 3x2 en pañales para bebés de todas las marcas. Y solo por este domingo, 20% de descuento en todos los productos marca Día. Supermercados Día. Si pagas más, es porque querés. Venite a Día. Las milanesas de soja Granja del Sol, además de ser riquísimas, tienen todo lo que tu familia necesita. 0% de colesterol. Por fin comida con proteínas y fósforo. Muy buenas para vos, muy buenas para todos. ¡A comer! Glade Aceites Naturales presenta Currículum del Hogar, Casa Familiar. Doctorada en familias numerosas, primer departamento, disponibilidad para la conversación full time. Distintas y únicas, así son las casas, como Glade Aceites Naturales, que contiene 100% fragancia y la más amplia variedad que mejor va con tu hogar. Elegí la tuya. Quiero compartir con ustedes un video que se ha viralizado, es decir, que circula y se comparte mucho en las redes sociales, que es un video que revela un procedimiento ilegal, ilegítimo por parte de la Gendarmería para desarmar la protesta de autos frente a la fábrica de Lear, la autopartista que produce autopartes para Ford y que tiene esta nueva modalidad de protesta, que es que los autos van muy despacito sobre la Panamericana, generando un gran caos de tránsito. Esto que van a ver ahora ocurrió el 31 de julio. Véanlo y enseguida les cuento cómo terminó. Abrí la puerta, dale. Abrí la puerta. Detenelo. Pueden ver la versión más extendida en internet, pero está claro y queda clarísimo que este gendarme se zambulle a propósito sobre el parabrisas del auto para que después sus compañeros de gendarmería vayan con la violencia que ustedes vieron a sacar y arrancar a ese conductor del auto y llevárselo esposado. ¿Saben cómo termina esta historia? El fiscal Diego Molina Pico
compró toda la versión de la Gendarmería y el conductor del auto es el que está imputado en la causa por abuso a la autoridad. El conductor del auto al que se le tira a propósito uno de la Gendarmería para después detenerlo y que lo bajan con ese grado de violencia es el que está imputado. Yo creo que los trabajadores de la fábrica Lear, con la modalidad que han elegido quienes acompañan esta protesta, los despedidos que la empresa todavía no se niega a reincorporar, generan enormes trastornos para un montón de gente que viene a trabajar a la capital diariamente y que pasa por la Panamericana. Y podemos discutir esa metodología de protesta. Lo que está claro es que para disuadir a los que están protestando de esa manera, la fuerza de seguridad lo que no pueden hacer es violar la ley, no pueden inventar causas y eso es lo que vemos hacer a la Gendarmería con desenfado. Los grupos de izquierda además están denunciando que los infiltran y que hay todo tipo de procedimientos de la Gendarmería conducida por Sergio Berni que lo que hacen es hacerlo de manera ilegítima. No pueden inventar causas, no pueden infiltrar, tienen prohibido hacer espionaje interno por la Ley de Defensa y de Seguridad Interior. Entonces, ya hemos vivido épocas muy oscuras de este país cuando para combatir una violencia el Estado perdió la ley y se puso a delinquir. Entonces, no puede ser esta la manera en la cual la fuerza, la Gendarmería, conducida por Sergio Berni, que es el secretario de Seguridad, elige tratar de aplacar estas protestas. Me parece que es necesario que esto termine y que los métodos que utilicen sean métodos legítimos y que estén dentro de la ley. Ojalá el fiscal Molina Pico, a partir de este video, reconsidere el rumbo que tiene la causa judicial. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Los espero como siempre el próximo jueves a las 10 de la noche aquí en Canal 26.